Bendiciones, shalom, saludos a todos y nada, un abrazo a cada uno de ustedes en el espíritu, en el ruaj. Siempre oramos, pedimos para que el Padre esté abriendo nuestros ojos, los ojos de los que escuchan su palabra y entiendan realmente la verdad. Este es el Evangelio de Lucas en el Brit Hadashah, la versión Sefer Dabar al-Eftaf. Estamos leyendo estamos subiendo diariamente en este canal, compartiendo con ustedes esta versión. Esta versión viene, sé que los textos del Nuevo Testamento o del Brit Hadashah están en griego, pero en este caso, en esta versión, está como adaptada al hebraísmo, con palabras hebreas, y así vamos a entender un poco mejor muchas cosas. Entonces nada, Padre Eterno, te damos las gracias, Adonai, nuestro Elohim Todopoderoso. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias por tus bendiciones. Gracias por ayudarnos, por guiarnos, por sacarnos de donde estábamos, Padre. Gracias por darnos ese Ruach, ese espíritu de santidad, Ruach HaKodesh, que tú pides que nosotros seamos santos, Kadosh, Kadoshim, como tú lo eres, Padre. Ayúdanos a entender cada día tu palabra, Padre, y no solamente a escucharla, sino a ponerla en práctica. Ayúdanos para que nosotros podamos obedecer y poner toda tu palabra en práctica, Padre Eterno. Gracias, Adonai. Te pido que seas tú abriendo los ojos de las personas y bendiciendo al que está escuchando esta palabra en este momento. En el nombre de Yeshua, amén, amén. Dice: y sucedió después de esto, Yeshua viajó de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, proclamando el mensaje de la Besorá, es decir, las buenas noticias del reino de Yahvé, y con él estaban los 12, los discípulos, y mujeres que habían sido sanadas de espíritus de maldades y enfermedades. Miriam, llamada la de Magdala, Miriam Magdala, de quien había salido 7 demonios, y Johanna, la mujer de Cusa, mayordomo de Herodes, y Shoshanah, y muchas otras mujeres que le asistían con sus riquezas. Y cuando se juntaron una gran multitud del pueblo y llegaban a él de todas las ciudades, y Yeshua les habló este proverbio: un sembrador salió a sembrar sus semillas, y al sembrarlas parte cayó al lado del camino y fueron pisoteadas, y las aves de los cielos la devoraron. Y las que cayeron sobre las rocas y abrojos, tan pronto crecieron se secaron, porque no tenían humedad. Y las que cayeron en medio de espinos, los espinos crecieron entre ellas y las ahogaron. Y las que cayeron en tierra buena, y crecieron y dieron frutos 100 veces más de lo que se había sembrado. Mientras hablaba estas cosas les decía: el que tenga oídos para escuchar, que escuche. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué proverbio, qué parábola es esta? Y él les dijo: a ustedes les es dado saber los secretos del reino de Yahvé, pero al resto se les enseña en proverbios, en parábolas, para que ellos puedan mirar, pero no ver, oír, pero no entender. Isaías 6:9. Tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan. Y este es el proverbio: la semilla es la palabra de Yahvé, y los que están al lado del camino son los que escuchan, pero Hasatán, el adversario, viene y quita la palabra de sus corazones, para que no crean y sean salvos. Y los que cayeron sobre rocas son aquellos que escuchan la palabra y la reciben con gozo, pero estos no tienen raíz, y solo por un tiempo ellos creen, se retiran y dan las espaldas, dice. Y los que cayeron entre espinos, ellos son los que escuchan, y a lo largo de su caminar son golpeados por las preocupaciones del mundo y por las riquezas y los placeres de esta vida, de modo que su fruto nunca madura. Y las que cayeron en tierra buena, estos son los que cuando escuchan la palabra, la dabar, con un corazón bueno la retienen, y se mantienen firmes y dan buen fruto. Y ningún hombre, cuando encienda una lámpara, la cubre con un tazón o la pone debajo de la cama. No, sino que la pone sobre una menorá, un soporte de 7 luces, más o menos como esta que está aquí. Esto también lo habíamos leído en Mateo, una menorá, para que todos los que entren en su casa vean la luz.
porque nada está oculto que no haya de ser descubierto, nada está escondido que no haya de ser conocido y salga a la luz. Por lo tanto, miren cómo escuchan, porque todo el que tenga le será dado aún más, y todo el que no tenga aún lo que le parece tener, le será quitado. Y vinieron a él su madre y sus hermanos, y ellos no podían acercarse a él por la multitud del pueblo. Y le fue dicho a él: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Y él le respondió diciendo a ellos: estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la Devar Ha Elohim, las palabras de Elohim, y las hacen. No solamente lo escuchan, sino que las hacen, las ponen en práctica. Shemot 24:7, Éxodo 24:7. Y sucedió un día Yeshua se subió en un bote con sus discípulos y les dijo: crucemos al otro lado del mar, del lago. Y aconteció que mientras navegaban, él se durmió, y una tormenta de viento cayó sobre el mar. Y estaban ellos siendo inundados de aguas y estaban en peligro. Y ellos se acercaron a él y le despertaron diciendo: Moré, que significa maestro, Moré, Moré, nosotros perecemos. Y él se despertó y reprendió al viento y a las aguas turbulentas, y se calmaron, y todo estaba en quietud. Y él les dijo a ellos: ¿dónde está la emuná de ustedes? Es decir, ¿dónde está la confianza de ustedes? Y ellos llenos de temor y asombrados, se decían unos a los otros: ¿quién podrá ser este que aún a los vientos y a las aguas ordena y le obedecen? Y pasaron y llegaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la costa de Galilea. Y cuando Yeshua salió a tierra seca, le salió al encuentro un hombre de la ciudad, el cual tenía demonios por mucho tiempo, y no usaba ropas, y vivía no en una casa, sino en las cuevas de sepultura. Y cuando vio a Yeshua, gritó y cayó postrado delante de él, y a una gran voz le dijo: Yeshua Ben el Elión, es decir, hijo de Elohim Altísimo, ¿qué quieres conmigo? Te imploro, no me atormentes. Pero él había ordenado al Ruach Hatemach, es decir, al espíritu inmundo, impuro, salir del hombre, y muchas veces lo habían puesto bajo custodia y atado con cadenas y grilletes de manos y pies, pero rompía las cadenas y era llevado por el demonio al desierto. Imagínense la fuerza que tenía ese demonio. Y Yeshua le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Legión es mi nombre, porque muchos demonios entraron en él. Y ellos le suplicaron a Yeshua que no les ordenara que se fueran al abismo. Y allí había una manada de muchos cerdos paseando en la montaña, y los demonios le rogaron que les dejaran entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, después de lo cual la manada se precipitó por la ladera de la montaña y cayeron en el lago y se ahogaron. Y cuando los que apacentaban los cerdos vieron lo que había pasado, huyeron y lo contaron en el pueblo y en el campo. Y la gente salió a ver por sus propios ojos, y vinieron a Yeshua y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado, vestido y en su sano juicio a los pies de Yeshua, y se llenaron de temor. Y los que lo habían visto contaron cómo había sido liberado el hombre que antes había estado poseído por demonios. Y todo el pueblo de la región gadarena le pidió que se fuera, pues ellos estaban apoderados de un gran temor. De modo que abordó el bote y regresó. Y el hombre de quien los demonios habían salido le suplicó ir con él. Pero Yeshua le despidió y diciendo: vete a tu casa y cuenta lo mucho que Yahvé ha hecho por ti. Se fue por todo el pueblo proclamando las grandes cosas que Yeshua había hecho por él. Y cuando Yeshua regresó, la multitud lo recibió, porque todos ellos lo estaban esperando a él. Imagínense. Y he aquí vino un hombre llamado Yair, que significa él ilumina. Y él era Rosh HaKnesset, es decir, una cabeza, un líder de la casa de estudio.
o sea, como Jair, el líder como un líder o una cabeza de la sinagoga, está diciendo. Y cayendo postrado a los pies de Yeshua, le suplicó que viniera a su casa, porque tenía una hija única de unos 12 años y se estaba muriendo mientras él iba. La multitud le oprimía ahogándole, y una mujer que sufría de flujo de sangre desde hacía 12 años y no podía ser sanada por nadie. Ella se le acercó por detrás y le tocó los extremos de sus vestiduras, es decir, los tzitzit, más o menos para que vean, son algo así como estos, unos tzitzit que van colgados en las vestiduras, en el borde del manto. Le tocó el borde del manto, dice, los tzitzit, y dice que la mujer le tocó los tzitzit. ¿Dónde quedamos? Ok. Y Yeshua preguntó quién es el... ok, aquí está. Dice que le tocó los tzitzit, y al instante se detuvo el flujo de sangre, el sangrado. En otra versión habíamos leído que esta mujer había pagado mucho, todo su dinero lo había gastado en médicos, pero no había podido ser sanada. Y vea que Yeshua nada más... Y Yeshua preguntó, ¿quién es el que me tocó? Y cuando todos lo negaron, Kefa le dijo, maestro, las multitudes te presionan y te empujan. Pero Yeshua dijo, a un hombre me ha tocado, porque yo percibí que salió de mi fuerza. Y cuando la mujer vio que no estaba escondida, vino y temblando de miedo se postró delante de él y confesó en presencia de todo el pueblo, por qué causa le había tocado y cómo había sido sanada al instante. Y él le dijo a ella, mi hija, tu emuná, tu confianza te ha sanado, ve en shalom, ve en paz. Todavía Yeshua estaba hablando cuando un hombre vino de la casa de la sinagoga, este Jair, el que estábamos leyendo antes, diciendo, tu hija ha muerto. O sea, vino un hombre a decirle a Jair esto, no molestes más al maestro. Pero al oír esto, Yeshua le contestó, no tengas temor, solo cree y ella será sanada. Le dijo a Jair, el líder de la sinagoga. Cuando llegó a la casa, no permitió a nadie entrar en él, excepto Kefa, a Johanán y a Jacob y al padre, o sea, a Jair y a la madre de la niña. Y todos se lamentaban y lloraban por ella. Pero él dijo, no lloren, ella no ha muerto, sino que duerme. Y ellos se burlaban de él, porque sabían que ella había muerto. Pero él la tomó de la mano y le llamó diciendo, Yaldag, niña, levántate. Y su rúa regresó y se levantó de inmediato, y él ordenó que se le diera algo de comer, y se asombraron sus padres, pero él les ordenó a ellos que no dijeran a nadie lo que había hecho. Palabras de Yeshua, hermoso lo que él hace. La verdad que ya cada vez que leo esto siento una emoción al saber que Yeshua no vino, como él mismo le dijo antes, habíamos leído, le dijo habíamos en otro video hablado de esto, o sea, le dijo a uno por allá, le dijo, yo no vine, o sea, yo vine fue a salvar, yo no vine a condenar, a matar a nadie, yo vine a salvarlos. Y esto es lo que él está haciendo aquí. Mire lo que hizo con la hija de este hombre, líder de la sinagoga. La sanó, o sea, la levantó, prácticamente estaba muerta. Pero Yeshua dijo, ella duerme. O sea, esta era la confianza que él tenía. Y esa es la confianza que debemos tener nosotros. Y vea que la mujer se acerca, esta mujer que tiene tantos años, 12 años, con ese flujo de sangre. Una mujer así tenía que estar fuera del campamento. Y la pregunta es, ¿qué hacía esa mujer ahí? ¿Qué hacía la mujer en medio de todos? ¿Por qué? Porque esa mujer tenía que ser, según la Torá, tenía que ser rechazada ella. Tenía que ser rechazada. Pero vea lo que hizo Yeshua. Ella fue y tocó el borde, o sea, ni siquiera el borde, sino el tzitzit, o sea, lo que le colgaba el manto que él tenía puesto en su túnica. Imagínese, y ella dice, o sea, no fue eso lo que la salvó, no fue el tzitzit, no fue el manto, o sea, no fue esto lo que la sanó a ella, lo que la sanó a ella fue su emuná, su fe, su confianza, dijo Yeshua. Y eso es lo que él nos está diciendo a nosotros, es nuestra confianza la que nos va a salvar a nosotros. Y esto, vea todo lo que él va haciendo cada vez que él llega, mire cómo comienza, o sea, él va de ciudad en ciudad, de aldea en aldea. Eso es lo que él nos está diciendo que debemos hacer nosotros.
estar de lugar en lugar siempre donde vayamos, proclamando su noticia, su buena noticia, el reino de Yahvé, que ha llegado a usted, a mí, a su casa, a todos ha venido ese reino, a hacer lo que vino a hacer Yeshua, a salvar, a sembrar esa semilla, y que nosotros seamos como ese que escucha la palabra, pero la retiene y la pone en práctica. Mi hermano que está escuchando usted, que está escuchando esta palabra, no solamente ser oidores, sino hacedores, poner en práctica su palabra. Eso es lo que Él nos pide a nosotros. Entonces, mi hermano, hermana, ustedes que están escuchando estas palabras, reciba esto en el nombre de Yeshua. Padre, te damos gracias por tus palabras, gracias Adonai por todo lo que estás haciendo. Bendice por siempre a cada uno de los que están escuchando esta palabra. Bendícenos siempre, cada vez que escuchamos estas palabras nos llena de ánimo, nos llena de confianza, de emuná, nos hace levantar y como tú dices, nos levantas con alas de águilas, Padre. Ayúdanos cada día más a ser mejores, ayúdanos, Padre, en este mundo tan difícil que está. Ayuda a las personas que están escuchando estas palabras a que puedan ser restauradas, a que puedan arreglar sus situaciones, los matrimonios, los jóvenes, los niños, los ancianos, todos los que estén, Padre, por allí. Ayúdalos a todos que puedan salir adelante en medio de estas tribulaciones, en medio de todo esto, porque sabemos que todas esas tribulaciones, todas estas angustias que estamos pasando son temporales, y luego tú nos vas a poner en lugares altos, Padre eterno. Gracias por todo. Bendecimos por siempre tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén.